Bueno, vamos a empezar con una nueva función. La idea de la función cuadrática, ¿por qué se llama cuadrática? Porque es un polinomio de segundo grado, ¿sí? Entonces, si no entendemos nada de funciones, ¿qué es lo primero que vos tenés que hacer? Es armar una tabla de valores para ver cómo es el gráfico. Fíjate que yo puse valores negativos 0, 1 y 2. Reemplazo, menos 2 al cuadrado, 4, menos 1 al cuadrado, 1, 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1 y 2 al cuadrado, 4. Entonces, ubico el punto 0, 0, el punto para menos 1 me da 1, para 1, menos 1 me da 1, para 1 me da 1, para 2 me da 4, para menos 2 me da 4. ¿Sí? Entonces, si yo grafico, ¿qué me va a dar? Una parábola. ¿Sí? La gráfica es una parábola. ¿Qué tiene en particular esta función? Que siempre va a tener puntos simétricos. Fíjate acá. Esto es 1, 1. ¿Y este qué punto es? Menos 1, 1. Este punto es 2, 4. Y este otro es menos 2. Voy a poner este lado si no se combina. Menos 2, 4. ¿Sí? ¿Por qué tiene puntos simétricos? Porque va a tener un eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría? El eje de simetría, en este caso, es este. ¿En dónde? En X, 0, que es el eje Y, ¿sí? ¿Por qué es el eje de simetría? Por ejemplo, si yo esto lo cortara y lo pegara, sería una sola. O puedo intercambiar, es el mismo, ¿sí? Siempre el eje de simetría, en este caso, como es un eje, va a ser en 0. Que esto es lo mismo que decir el eje Y. Entonces, al tener el eje de simetría, el X vértice, que lo vamos a llamar porque este punto del medio lo va a llamar vértice. El vértice tiene dos componentes, XB e YB. Ya vimos que X vértice va a ser el eje Y en este caso. Ahora, vamos a buscar fórmulas para poder graficar. La idea de, primero tenemos que graficar una parábola. ¿Qué podemos decir de ella? Podemos decir cosas. Por ejemplo, que es cóncava, positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira para arriba. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es su dominio? El dominio era todos los valores del eje, le puedo dar el eje X. Fíjate que le di negativo, 0 y positivo. Entonces, el dominio, cuando le puedo dar cualquier valor, son todos los reales. Que eso lo vimos, que como es una función polinómica no tiene problemas, le puedo dar cualquier valor. La imagen lo veíamos en el eje Y. En el eje Y, fíjate que arranca en 0 y va para arriba, va para más infinito. Entonces la imagen arranca de 0 a más infinito. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo de otra función que nos va a ayudar a graficar y a entender mejor el análisis. Vamos a un ejemplo de otra función cuadrática. Mira esto. Si yo no quiero armar una función cuadrática por tabla, ¿qué es lo que puedo saber? ¿Dónde corta con los ejes? Por ejemplo, si yo quiero saber la intersección con el eje X, ¿qué debería hacer? Igualar a 0, porque es el piso, ¿sí? Entonces te queda x cuadrado menos 1 igual a 0, x cuadrado igual a 1. Cuando paso un cuadrado, me va a quedar módulo, porque tengo dos soluciones. Porque hacer una ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. Me queda 1 y menos 1.
o sea que va a tener 2 raíces. Esto que saqué acá, ¿sí? Es el corte con el eje X, o sea que va a cortar en 1, en 1 y en menos 1. ¿Bien? ¿Qué más dijimos? Que siempre había un eje de simetría, ¿sí? Que va justo por la mitad de las raíces. Fíjate que el eje de simetría vuelve a ser, ¿quién? El eje Y. Pero ¿cómo lo saco al eje de simetría? Al tener 2 puntos simétricos va a ser el promedio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca un promedio? Sumo y divido por 2. Entonces, sumo 1 más menos 1 dividido 2, me va a quedar 0 dividido 2, 0. Ese es mi eje de simetría, justo la mitad. Vamos a sacar el punto donde inicia. Para hacer un punto necesitamos un valor de X y un valor de Y. A eso lo llamábamos vértice, o sea, XB e YB. XB ya lo saqué. ¿Cuánto me dio? 0. ¿Cómo hago para sacar el valor de Y? Lo mismo que en la tabla. ¿Reemplazo en dónde? En la función original. O sea, para sacar IB, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar lo que nos dio XB. Entonces, ¿cuánto me dio? 0. Reemplazo 0 al cuadrado menos 1. Me queda menos 1. Quiere decir que el vértice es 0 menos 1. Sería acá. ¿Sí? Entonces, armo mi parábola. Una vez que grafico, a mí me interesa la parte del análisis. ¿Cómo el análisis? Sí, porque vos vas a graficar y yo te voy a preguntar, mirando el gráfico, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los valores, eran todos los reales, porque es un polinomio, porque vemos que le vamos dando valores y la función va creciendo o decreciendo. En la imagen veíamos el eje Y. ¿Dónde arranca ahora? Arranca en menos 1, que es el Y vértice. O sea, de menos 1 ¿para dónde? A más infinito. ¿Dónde corta? Que a eso lo llamábamos conjunto de ceros. ¿Dónde corta? En menos 1 y 1. ¿Y eso qué era? Las raíces. ¿Qué más? Te puedo preguntar, ¿dónde es positividad y dónde es negatividad? Positividad es lo que está arriba del eje X. Esta parte, esta rama, está arriba. Y esta otra rama también. Entonces, acá tengo menos infinito y acá más infinito. La parte que está arriba es de menos infinito a menos 1. Y la otra parte que está arriba es de 1 a más infinito. ¿Y dónde está bajo el eje X? Entre menos 1 y 1. Acá vemos que hay una rama que va a crecer y otra que va a decrecer. ¿Sí? Si te fijas, esto está bajando. ¿Hasta dónde? Hasta menos 1. Pero para crecer y decrecer siempre vamos a utilizar los valores del eje X. Entonces, decrece de menos infinito a 0 y crece de 0 a más infinito. Fíjate qué es lo que hago. Decrece y luego crece. Entonces, este punto que tengo ahí va a ser un mínimo. ¿Y cómo se escribe el mínimo? El mínimo es un punto, por lo tanto va a tener un valor de X y un valor de Y. El valor de X es 0 y el valor de Y es menos 1. ¿Y qué me falta poner? Que esta es una función cóncava positiva.
Una función cuadrática en este caso va a estar completa. ¿Por qué lo llama completa? Porque una ecuación cuadrática completa es de este estilo. Va a tener 3 términos, es un polinomio cuadrático, después lineal y término independiente, ¿sí? Sería un polinomio completo de segundo grado. ¿Qué es lo primero que hago para graficar? Sacar las raíces. Igual a 0, esto me queda una ecuación cuadrática. Para la ecuación cuadrática nosotros tenemos que utilizar la fórmula de Bhaskara. ¿Cómo era la fórmula de Bhaskara? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ahí vamos a sacar las dos raíces, ¿sí? Entonces voy a aplicar raíces. ¿Cuánto vale a? A es el que acompaña a x cuadrado, en este caso hay un 1. B vale menos 5 y C vale 6. Aplico menos B menos 5 más menos raíz de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6 sobre 2 por 1. 5 más menos raíz de 25 menos 24 sobre 2. 5 más menos raíz de 1 es 1 sobre 2. Entonces acá puedo separar las dos raíces. Una me dio 5 más 1, 6, dividido 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido 2, 2. O sea, las raíces que me quedó, 2 y 1. Una vez que sacamos las raíces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es sacar el vértice. Dijimos, las raíces es 2 y 3. Para sacar el vértice, recordá que el vértice era x vértice y vértice. El promedio de las raíces era el x vértice. ¿Cómo se sacaba un promedio? Sumás y dividís por 2. Entonces, ¿qué te queda? 2 más 3 dividido 2, que sería 2,5. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tenés que sacar el valor de y. Para eso, ¿qué vas a hacer? Reemplazo ese valor en la función. O sea, voy a hacer f de x vértice, va a ser el y vértice. Entonces reemplazo 2,5 al cuadrado menos 5 por 2,5 más 6. Esto te va a quedar menos 0,25. ¿Sí? Tengo para graficar raíces y sé que el vértice va a ser 2,5 y menos 0,25. Una vez que tengo esos datos, vamos a graficar y analizar. Vamos a graficar el ejemplo 3. Dijimos que las raíces son 2 y 3. Las raíces siempre van sobre el eje X. El XB es 2,5, ¿sí? Tiene que ser justo la mitad de las raíces. Así me doy cuenta que estoy haciendo bien las cosas. Se hace en línea punteada. Y el IB me dio menos 0,25. Esto es XB y esto es IB. Esto es menos 1, entonces esto es menos 0,5 la mitad de la mitad es menos 0,25. Trazo una línea, otra línea punteada, y donde se cruzan las líneas punteadas es donde es el vértice, ¿sí? Entonces puedo graficar mi parábola. Ahora, vamos a empezar con el análisis. Te voy a pedir dominio. Dominio, como es una función polinómica, son todos los reales. Imagen. La imagen, ¿en dónde empieza? En i, en menos 0,25. A más infinito. Fíjate que esto siempre es el i vértice. Conjunto de 0 eran las raíces. ¿Dónde cortan? En 2 y en 3. Esto está arriba, esto está abajo y esto está arriba. Entonces, positividad es de menos infinito a 2, unión de 3a más infinito.
Y negatividad es esta parte que está abajo el eje X, sería de 2 a 3. Esta rama, ¿qué hace? Decrece. ¿De dónde decrece? De menos infinito hasta qué valor? Hasta que el valor de X es 2,5. ¿Y crece de dónde? De 2,5 a más infinito. Otra vez tengo un punto mínimo. ¿En dónde tengo el punto mínimo? En X, 2,5 y baja hasta menos 0,25. ¿Sí? Analizar no va a ser fácil. Son nuevos conceptos, nuevas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiéndolo paso a paso. Vamos con el tercer ejemplo, el cuarto, de función cuadrática. Lo primero que hago, que te dije, sacar las raíces. ¿Cómo se sacan las raíces? Igual a 0. Entonces me queda menos x cuadrado menos x más 2 igual a 0. A vale menos 1, B vale menos 1 y C vale 2. Hay calculadoras que resuelven este tipo de ecuaciones cuadráticas, las CASI 95, ¿sí? Entonces, o hacemos la fórmula de Bhaskara, que la conocemos desde cuarto año, o podemos utilizar la calculadora. A vale menos 1, B vale menos 1 y C vale 2. Me dice que las raíces son 1 y la otra es menos 2. Eso es para evitarme hacerme la fórmula resolvente. Una vez que saco las raíces, ¿qué es lo que hago? Saco el vértice. ¿Cómo saco el vértice? Dijimos x vértice e y vértice. X vértice es la suma de las raíces dividido 2. Entonces, ¿qué te queda? Las raíces me quedan 1 menos 2 dividido 2 sería menos 1 menos 0,5. ¿Y qué nos falta? El y vértice. ¿Cómo sacábamos el y vértice? Este número lo reemplazamos en las x. Entonces me quedaría menos 1 medio al cuadrado menos 1 medio más 2. Me gusta trabajar más con fracciones que con decimales. Entonces te queda 1 cuarto más 1 medio más 2. Si te fijas, a 1 medio le saco 1 cuarto, me queda 1 cuarto. Más 2, 2 más 1 cuarto. 1 cuarto es 0,25, entonces sería 2,25. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Graficar. Vamos a hacer un gráfico chico para ver y analizar. Arranco. Me quedó las raíces 1 y menos 2. 1 y menos 2. El x vértice, ¿cuánto me quedó? Menos 0,5, que estaría acá, ¿no? Eso es menos 0,5. Y el y vértice me quedó 2,25. Esto sería 1, 2, 2, 25. Bien. ¿En qué cambió? Es una función cuadrática, solamente que cóncava negativa, ¿sí? Como me doy cuenta, A es negativo. Cuando A es negativo, la concavidad va a ser negativa. De nuevo, dominio. Dominio son todos los reales, siempre. Imagen. En el eje Y, fíjate que este es el eje Y, viene desde menos infinito y tiene tope en 2,25. Menos 25 a 2,25. ¿Dónde corta? Las raíces que me dio, menos 2 y 1. ¿Dónde está arriba y dónde está abajo el eje X? Si te fijas, esto está arriba. Esta parte está abajo y esta parte está abajo. Entonces, todo es alrededor del eje X. Empiezo menos infinito y más infinito. De menos infinito a menos 2 está negatividad.
De menos 2 a 1, positividad. Y de 1 más infinito, negatividad. Esta rama, ¿qué hace? Si yo voy subiendo, crece. ¿Hasta dónde? Hasta ese punto. ¿Y luego qué hace? Lo vamos a escribir. Crece. ¿Y luego qué hace? Crece. ¿Cómo lo escribimos? Crece, ¿de dónde? De menos infinito a, ¿hasta qué valor de x? Menos 0,5. Y va a decrecer, ¿de dónde? De menos 0,5 a más infinito. Entonces tiene acá un punto máximo, es tipo una montaña, va a tener un punto máximo. ¿En dónde tiene el máximo? El valor de x menos 0,5 y el valor de y 2,25. Todo esto es lo que podemos decir de una función cóncava negativa y un análisis completo.